Bueno, hemos intentado explicar sobre el papel la lectura de una de las últimas resoluciones de alcaldía y de alguna forma también tratamos de analizarla, no muy a fondo porque en una nota de prensa tampoco se puede ser muy extenso, pero independientemente de eso yo creo que planteamos algunas cuestiones que algún día debieran de aclararse por quienes nos gobiernan. El contrato de las basuras, que finaliza el 13 de junio del año 2014, en su último año de vigencia va a superar con creces seguramente los 16.380.000 euros. Eso parece que sea un número, efectivamente lo es, pero dentro del presupuesto, que sabéis que el presupuesto han sido 92 millones de euros, asciende al 20% del total del mundo. Es el contrato más importante del presupuesto, la partida más importante del gasto, y encima es, por supuesto, lo que castiga con una presión fiscal, o lo que obliga a castigar a los torrevejenses con una presión fiscal mayor. Si veis la cantidad, no tiene ninguna relación con lo que se paga de costes salariales, que apenas supera el $500.000 de euros al año. Con lo cual, esto es el negocio del siglo. O sea, que la gente que nos limpia las calles en Torrevieja y que se lleva la basura y que hace todo ese servicio, apenas supera el $500.000 de euros. Claro, si metemos aquí lo que cobra el presidente de la compañía, los consejeros delegados, que aquí en Torrevieja conocemos a varios, etcétera, etcétera, pues seguramente ese coste se disparará exponencialmente a una cantidad muchísimo mayor. Pero lo que nos cuesta el personal, si el personal trabajara para el ayuntamiento, posiblemente este contrato se podría llevar en la actualidad por no mucho más de 8 o 9 millones de euros, y todavía me parecen muchos. Y todavía me parecen muchos. Recordar eso. Costes de personal, poco más de $500.000 de euros. Costes del contrato este año, que estamos mucho más de 16 millones. Yo creo que es para hacernos reflexionar, y si no somos, como pretenden que seamos, tontos del todo, que parece que es la pretensión de quienes nos gobiernan y de los que han participado en este millonario negocio, pues obviamente aquí hay muchísimo dinero que se ha perdido, muchísimos millones que no tienen ninguna justificación, y muchísimos millones y muchos más si tenemos en cuenta que la empresa ha estado de forma reiterada y sistemática incumpliendo el pliego de condiciones, haciendo unos servicios defectuosos, deficitarios, no prestando servicios que estaban contenidos en el contrato, y en definitiva, yo creo que eso se podría llamar estafa, en definitiva, estafando al conjunto de los ciudadanos, que somos los que al final de la corrida pagamos los platos rotos de toda esta historia. Nosotros, el análisis que hacemos es que esto no tiene ninguna explicación si no se explica dónde están los millones. Si no se explica dónde están los millones, esto no se puede digerir. Si alguno de ustedes lo puede explicar o tiene conocimiento de cómo se podría explicar esto, desde mi punto de vista, y los compañeros que estamos en el colectivo de los verdes y compañeras, no vemos explicación alguna a este pelotazo descomunal que, repito, representa la partida más importante de los capítulos de gasto del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Torrevieja. Y ahora encima tenemos la prórroga. O sea que encima, ya para redondear la partida, y la prórroga, cuidado, se está modificando al alza el año de prórroga. O sea que el año de prórroga no va a valer menos, va a costar más, porque claro, se hace sobre estos números que tenemos aquí. O sea que el año de prórroga se va a actualizar sobre los
16.380.000 euros que nos va a costar este año la contrata de la PASUR. Otro tema es que el nuevo contrato sea a la baja. Y vosotros explicaros, ¿debieran de irse los trabajadores la mitad de la plantilla, la cuarta parte, la quinta parte, o perder el sueldo o parte de los beneficios sociales que tienen cuando el coste de mantener a esa plantilla apenas supera el $500.000 de euros? Tiene ese debate y esa discusión que se está planteando. Yo creo que deviene ridícula si estamos viendo los números, si estamos viendo en qué condiciones se está prestando el servicio y si estamos viendo que todo esto viene de una estafa descomunal, de un fraude, de un delito, de una falsificación y de una maña. Yo creo que esas son las preguntas que nos hacemos. Al final planteamos eso, aquí habían dos parámetros de actualización. Uno era la actualización a IPC, de los costes sociales, salariales, de la amortización del equipamiento, etcétera, etcétera, y la otra es el parámetro del crecimiento de la ciudad. Si no se hubiera dado el reventón de la burbuja inmobiliaria y en Torrevieja se hubieran estado construyendo 6.000 o 8.000 viviendas al año, ¿a cuánto ascendería ahora el coste de la limpieza viaria, de la retirada de residuos sólidos, playas, etcétera, del Ayuntamiento de Torrevieja? ¿A cuánto ascendería? Pues con estos números que tenemos aquí sería de más de 20 millones de euros. Habríamos superado hoy los 20 millones de euros por ese contrato, tal y como estaba dispuesto y tal y como estaba pensado. O esa modificación que se hizo hace muy poco resulta que se hizo precisamente al comprobar que la crisis inmobiliaria iba a hacer imposible la utilización del parámetro del crecimiento de la ciudad, del censo del número de viviendas, que permitía que el contrato se disparara al alza de una forma importantísima, mucho más que con el tema del IPC, porque afectaba a todo lo demás, O sea que esas son dos de las preguntas que nos podemos hacer, pero por supuesto lo más importante es a dónde coño ha ido a parar tantísimo dinero, o dónde coño está el dinero de este burdo apaño, porque esto es innombrable, ¿no? Eso es lo que hoy queríamos decir. Ya hemos superado con creces los 16 millones y deciros que de los 9.780.000 que se firmó en el año 2004 ha subido el contrato más del 65% su precio. O sea que en los 10 años ha subido el contrato más del 65% del coste inicial pactado en contrato. Haceros las preguntas que queráis, pero vamos, yo creo que los números no tienen explicación, o que no las den, si son tan listos que no las den. En el comunicado se cita 15.700.000. Para el año 2012-2013. Del 14 de junio del año 2012 al 14, lo digo ahí también, viene ahí escrito, sí. al 13 de junio del año 2013. ¿Y las 16,3 millones de dónde salen? Eso lo digo yo, hombre, eso es al año siguiente, en la misma proporción. El año siguiente con la prórroga, es decir. No, sin la prórroga, es que estamos hablando... 16, 13, 16, vale, de acuerdo. Estamos hablando del 14 de junio del año 2013 al 13 de junio del año 2014, que ese todavía no lo han sacado los técnicos, eso lo he sacado yo. O sea, que a esos 15 millones se le aplica el 10%. Ahora, no, el 10%, se le aplica se le aplica todos los parámetros que ha utilizado los técnicos municipales para actualizar el presente contrato. Así de sencillo. Ahora hay que pagar la diferencia, que no se le ha pagado, porque se le había pagado conforme al año 2011-2012, porque el año es de medio año, o sea que digamos que el vencimiento del contrato siempre es el 13 de junio. Entonces se computa del 14 de junio anterior al 13 de junio. El último precio que se estaba pagando era el correspondiente al 14 de junio 2011 a 13 de junio del 2012. El que se actualiza ahora es 2012-2013.
y el que yo os digo que supera los 13 millones de euros, 380.000, va a ser el del 14 de junio del año 2013 al 13 de junio del año 2014. Y luego la prórroga, eso ya lo veremos, esa es otra, esa va a ser mucho más. O sea, con la prórroga nos metemos casi en 17 o en 17. Si la prórroga es de un año, nos meteremos en 17. O sea que esos son los números, los dan los técnicos municipales, y eso es un poco lo que hoy queremos deciros con total naturalidad. Aquí se cuenta todo lo que han traído de las deficiencias y todo eso. No, ese es el canon. Ese es el canon, Otro tema es que luego haya que de traer, eso está todo en vía judicial, los técnicos lo que actualizan es el canon, que es el precio del contrato. Si tú luego incumples el contrato, pues te quitarán o no te quitarán. Pero eso es, oye, igual también hay muchos servicios que se están prestando fuera de contrato. Muchísimos servicios que estamos viendo, resoluciones y decretos y acuerdos que se están pagando muchos cientos de miles de euros fuera de contrato, que no tienen nada que ver, la feria de mayo, no sé qué, no sé cuánto, tal, y esos son muchos miles de euros, decenas de miles, centenas de miles de euros al cabo del año, además de otras contratas de otro tipo de adjudicaciones y servicios. Muchas gracias.